Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues gracias a Gabriel Ochoa, pues tenemos a Love Bites por aquí. Él patrocina esta reacción y la canción que nos pide es Thunder Vengeance. Así que es un directo desde el CEP Diversity Tokyo 2020. Y bueno, ya veo que te estás preparando Sí, ahí, sí, David. me he puesto el antiguo que ya lo he reparado. Ahora Eso tengo en es. reparación los otros dos. Los otros dos. No vas a ganar para sombreros, David. No, no. Venga, no, si no os entretengo más. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, like, suscríbete y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Love Bites. Vamos a hacer una primera pausa porque, a ver, yo quiero ir a un concierto de Love Bites ya. Porque estás muteado, David. Porque con ese comienzo, ¿vale? Es decir, te preparan ahí para que estés a ver qué va a salir detrás de ese telón y salen de esta manera impresionante, con muchísima fuerza. Me encanta mucho el estilismo que llevan con esas casacas. Me recuerda mucho a las que le vimos a Hagane Sí, en azules, pero ellas la llevan ella en es en blanca. blanca, ¿eh? Sí, efectivamente. Con motivos dorados. De todas maneras, el blanco siempre lo llevan ellas como seña de identidad. Es Sí, curioso esto porque la mayoría de los grupos de metal tienden al negro. en negro. A- 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 Mira, mira, mira. efectivamente. Y ellas se distinguen por ser un foco de luz dentro del metal, ¿no? Em, Asami está en plenas facultades, como siempre, potencia, claridad, rango vocal, em,
no sé, está especialmente guapa, la veo. Y las guitarras con una crudeza, unos riffs muy, muy potentes y duros, muy crudos, una distorsión mm, preparándote una base como diciendo, espérate, que ahora viene lo bueno. Sí, sí. Sí, Bueno, y veo, Haruna, sí, qué decir Haruna. ya de ella, es que creo, tiene toda la pinta que esto es principio de concierto. No, 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 es como abre el concierto. De hecho, Abre el concierto, sí, sí. es que se cae el telón. Y, y ya empieza con esa velocidad, dices, pero esta muchacha que se ha tomado ya. Eso es, y la Se ha, mantiene. se ha tomado 3 El, Coca-Colas y está ahí. Venga, lo que sí veo es un poquito parada, estática, mejor dicho, a mi hijo. Está ahí en su sitio, no se mueve. No sé si después vamos a verla recorrer el seguramente. escenario, pero sí la veo. A ver, está concentrada. También yo creo que tiene que ser complicado la primera canción siempre de un concierto, porque después entras ya en calor y a lo mejor ya te vas moviendo, te encuentras a gusto y vas recorriendo el escenario y tal. Puede que sea eso. Yo creo que empezar así de golpe tiene que ser complicado. Después ya conectas con el público, ves cómo reacciona, ves que si el público está entregado y ya vas cogiendo como confianza. Sinceramente, ¿qué público no va a estar entregado con estas chicas? Ya te digo yo, pero hay de todo pero que muy bien, un concierto que comienza de manera muy potente. En Además, fin, esos 5 lobos, cada uno de un color, ahí dando vueltas, y luego el pentagrama con los 5 lobos, Dios, madre mía. sí, el pentagrama que muchas veces lo encontramos en los parches del bombo de De Haruna. Haruna, A sí. veces eso, a veces encontramos un logotipo propio que tienen ellos de los bytes, em, a veces el propio nombre de los bytes escrito. Pero bueno, un concierto que empieza por todo lo alto. Vamos a seguir.
bien, ya se acaba. ya se ha acabado. Y no era precisamente corta la canción. Eh, a ver, cosas que decir. Precisamente estábamos hablando del pentagrama y me he fijado que en el parche de Haruna está el pentagrama y en el otro bombo estaba el logotipo de los bytes. Em, los riffs, la segunda parte de la canción me ha quedado muy claro que, bueno, es esa vertiente thrash metal que tiene los bytes que me encanta. Por momentos, no sé qué referencias, a ver si coincides conmigo, que te he recordado, es esa forma de tanto de los riffs de guitarra como de la batería. A ver, sorpréndeme. A mí me ha recordado, pues, la época del Kill 'Em All y De Metallica. de Metallica, sí. Sí, sí, que era bastante más rápido que a partir del 91 que ya sacaron el negro. Eso El fue un Killer, cambio, sí, 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 sí. sí, no, pero el Killer Long, hostia, ese fue muy, muy, muy duro. Claro, claro. Y de hecho, en cuanto he visto a la velocidad que iban con los riffs de guitarra, Haruna iba tan rápido que estaba todo el tiempo golpeando platos. Sí, Estaba sí, tan, sí, tan, sí, tan, sí, tan, sí. tan, tan, Claro, tan, claro, tan. claro. Es que, hostia, Iba a toda pastilla. Y claro, he pensado yo, ¿por qué están? De hecho, estaban no solamente Mijo estática, estaban las dos guitarristas también, es decir, tanto Miyako como Midori. ¿Por qué? Porque iban a una velocidad que es que no se podían permitir el lujo de estar corriendo el de escenario. moviéndose, claro. Estaban súper concentradas. Pero Y después de la pausa, mi hijo ha empezado ya a moverse, sí, sí, a sí. irse para adelante, para atrás, a mover la cabeza. Y la última parte ha sido Steve Harris total. Sí, me gusta, Tocando así y cantando la canción. claro, Joder. y me ha gustado el detalle de mi hijo. Estaba cantando también la canción. Es decir, Sí, sí, claro. pero no solamente las partes en las que ella junto con las compañeras hacían los coros, sino estaba cantando toda la canción. Por eso te digo lo de Sí, Steve sí, Harris. sí. Tú a Steve Harris le miras y están todas las canciones las está cantando él. Le ves Sí, cantándolas. claro. Y me doy cuenta del lenguaje corporal porque esta parte más heavy, más thrash metal, más dura, es la que más le gusta a mi hijo. Y cuando ella se encuentra a gusto, coge y hace esto. Coge, pum, y pega ese paso, abre las piernas y se queda ahí posicionada. Es como, es como la posición esta de Midori que Sí, sí, flexiona las piernas y como digo yo, es la posición de poder. de fuerza, sí. Efectivamente, bueno, y tanta fuerza que se le marcan los músculos de las piernas y entre Joder, los brazos y las piernas que tiene Midori te pega y te manda a tomar viento. te Pero me checa, refiero, te da la mano y te carga el móvil la tía, ¿eh? claro, por ejemplo, Miyako es más de estar más Sí, sí, vertical, más estirada, está sí, con la más guitarra así un poco recta, más vertical, claro. pero sí es verdad que Midori Sí, cada una tiene su Sí, propio sí, lenguaje corporal. Es como lo que hablamos muchas veces de Asami cuando empieza a hacer los agudos, que empieza a levantar el sí, sí, brazo, levanta el brazo, sí. ¿vale? Pues cada una tiene sus dejes, sus manías, su forma y eso es totalmente involuntario. Eso es tu manera de expresarte con el instrumento, ¿no? Madre mía. Pero lo de esta chica, hay que ver un concierto entero de ella. Claro. Después, como es la parte de thrash metal, los solos han correspondido a ese tipo de música. Es que por eso te decía, es que me recordaba mucho a los solos de que te digo Metallica, te digo Megadeth en los inicios, ¿vale? O te digo Yo te cualquier iba a haber grupo. dicho Megadeth también, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. Unos solos muy rápidos, no muy largos, pero sí muy largos. Muy rápidos, perdón. Y sobre todo de utilizar en el comienzo, digamos, del mástil de la mitad hacia
hacia la parte más aguda, las dos primeras cuerdas que, ¿sabes? Sonido y va como recorriendo, Sí, ¿no? sí, Como sí, sí, cabalgando, sí. eso lo ha hecho Miyako y el recorrido que ha hecho también después Midori es en el sentido inverso, ¿no? Y va escalando hacia los más graves, pero súper rápido, haciendo saltos de notas, ha quedado muy efectivo, muy chulo. Ellas lo hacen, además son muy limpias tocando. No hay la sensación de que fallen una nota, ¿sabes? Es decir, cuando tú empiezas a escuchar y de pronto un sonido, uy, ¿esto qué ha pasado aquí? Esa disonancia de que se hayan equivocado. No, eso no ocurre con estas chicas. Suelen ser muy atinadas y muy limpias y es muy complicado. Porque eh, una cosa es tocar rápido y otra cosa es tocar rápido y Y bien, limpio. limpio y bien. Efectivamente, efectivamente. Y si esto es la primera canción del concierto, pues ya te sube al altar de donde ella quiere y luego ya es dejarse llevar porque es que A donde ellas esto quieran. es brutal, es brutal. Y Haruna ahí, además con las casacas, no sé si las casacas eran de algún cuerpo de allí de Japón, del ejército o algo, pero Parece de caballería, tío. me recuerda a la que saca este Dickinson con The Trooper, que se pone la casaca roja Mm, de los... Y oye, uf, pues Puede ya ser nos un, lo hom- dirán en comentarios, que si es de algún puede tipo, ser un homenaje. puede ser, o no sé, o de la Marina, además que llevan una franja así azul en la manga, Claro, claro. no sé. Que nos comenten en comentarios de que si identifican el cuerpo militar al que pertenecería o en el que está inspirado, porque sería bastante interesante de conocer. Mm, bien, más cosas. Vuelvo a la voz de Asami. Es una canción que puede que no haya tantos agudos como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La de Soldier Stand Solitarily, que sí está todo el tiempo arriba, pero sin embargo esta canción tiene unos tonos medios impresionantes, muy complicado de mantener ese nivel todo el tiempo. Es que a mí lo que me asombra es no se la escucha sin respiración en ningún momento. Claro, claro. Yo estaría En- echando el bofe en la tercera línea ya. claro, claro, entre que no se le acusa el agotamiento, cansancio, eh, a la hora de respirar, el que no se le nota la tensión Sí, sí, vocal, no, no, que porque hay no. cantantes que empiezan con los Sí, agudos sí, se le infla las y venas del cuello y efectivamente, sí, ¿no? sí. O se ponen rojos. Eh, También, incluso hay algunos que se le tensa la mandíbula para forzar ese agudo. Ella tiene tan buena técnica que no necesita eso. Em, ¿Qué más cosas? La claridad de la voz, porque la voz cuanto más potencia y más la fuerces para llegar a una nota, normalmente se rompe. Pero la Pero voz ya de, no le de pasa, Asami es no le pasa. cristalina, es prístina, Es que es increíble el cómo aprendió a cantar y el talento que tiene, porque, hostia, esto, que no aparte de son, ensayar y saber cantar, hostia, tiene que haber ensayado mucho para tener ese nivel como dices, de que no se te rompa la voz cuando suben los tonos, que no se te escuche resoplar. Cuando, además es que es una canción que es tan rápida y es la que comienza el concierto. Imagínate si se tiran 2 horas cantando. claro, tiene que usar una respiración de diafragma. No llenan los pulmones primero, sino la parte inferior, para que el flujo de aire salga sin
cansar al cuerpo sin esfuerzo, sin castigar la garganta. Así que Es alucinante. todo muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, amigos, Gabriel, muchas gracias por recomendarnos esta canción. Sé que eres un miembro del Wolfpack, de la manada que te Sí, encanta sí, los no, bytes. se le ven los comentarios. Y de hecho, seguramente volvamos con otra reacción de los bytes por tu parte. Ya veremos. Y la reaccionaremos por aquí. Muchas gracias a todos, como siempre. Sois increíbles por los comentarios, por el cariño recibido, por la interacción con vosotros, por todo. Dadle a like si os gusta lo que hacemos, suscribiros si no lo has hecho, la campanita para recordarte las nuevas reacciones y os recuerdo dos maneras para apoyarnos, que son una, los miembros, en la pestaña miembros, que está al lado de la pestaña de comunidad. Vamos a lanzar 3 vídeos exclusivos de reacciones cada semana, 12 vídeos al mes. Eso es una manera de apoyarnos. Y otra sería, si quieres que una canción, como el caso de Gabriel, em, la reaccionemos ya mismo, en cuestión de horas. Una canción en concreto que tú quieras que salga ya y que además sea una reacción personalizada, en este caso para Gabriel Ochoa, pues nada, contáctanos en el Patreon que está en el comienzo de la información de la canción, ¿vale? Muchas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis que aún así, todos los días, mínimo una reacción, normalmente dos, vais a tener, ¿vale? De todas maneras. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.